Las bebidas forman parte desde el principio de los tiempos de la historia de los pueblos, también del vasco. Decía Brodel que las bebidas no solo son alimentos, ya que desde siempre desempeñan un papel de estimulantes, de instrumentos de evasión. A veces, como ocurre entre ciertas tribus indias, la embriaguez llega incluso a ser un medio de comunicación con lo sobrenatural. Como el vino, chacolí, sidra, pacharán, café o té. El chocolate a la taza, considerado también un alimento excitante, ha sido desde antiguo una bebida muy consumida en Euskal Herria. Por paradójico que parezca, el agua es una de las bebidas a las que se atribuyen propiedades estimulantes, curativas y casi mágicas para el bienestar físico y espiritual del hombre. En el país de los vascos fluyen todo tipo de aguas, desde los ríos caudalosos y tranquilos como el Ebro o el Adur, hasta aquellos que se abren paso de forma salvaje entre los peñascos pirenaicos, como es el caso del Errobi. Junto a ríos y arroyos, existen numerosos manantiales y fuentes cuyas aguas son consideradas curativas. Hasta mediados de este siglo era el agua de la fuente, Iturri Koura, la bebida de consumo familiar más frecuente. En tiempos anteriores a la instalación de agua corriente en las casas, algo que en muchos lugares no ocurre hasta bien entrado este siglo, del acarreo del agua para la comida o la cena se encargaban los más jóvenes de la casa. Los comensales bebían de la misma jarra, picharra, yarroa o del mismo botijo o potiche que todavía fabrican según el modo tradicional algunos artesanos. Otros recipientes utilizados para el acarreo del agua eran el cántaro o pegarra, la ferreta y la herrada. El comercio del vino, en cambio, desarrolló otras técnicas de transporte y envasado. Los toneles o barricas de madera inventados en la Galia romana sucedieron a las ánforas de barro que utilizaban los romanos y a los odres de piel vuelta de cabra u oveja. El vino es una bebida de consumo común en toda Euskal Herria, aunque su producción se localiza principalmente en la zona más meridional. Fueron los romanos quienes trajeron las primeras cepas a nuestros campos. De ellos aprendimos también a elaborar el vino. La ocupación musulmana apenas obstaculizó el desarrollo de la vid. Ya en la Alta Edad Media hay constancia de que el vino era bebida frecuente entre la población, cortesanos y monjes. De hecho, los monasterios jugaron un papel esencial en el desarrollo agrario y en concreto en el cultivo de la vid. Fue San Benito de Nursia, el gran legislador de la regla monástica, quien legalizó la entrada del vino en los cenobios. Gracias a la meditada decisión del santo, se explican las afamadas marcas, por ejemplo, de vinos franceses, que hoy todavía conservan nombres de antiguos monasterios.
Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Era creencia muy extendida entre los entendidos que los secretos del buen vino estaban guardados por los bodegueros de los monasterios. En el caso del que hoy es bodeguero del monasterio de la Oliva, el padre Daniel, la fórmula para ser un buen bodeguero es así de sencilla. Pues eso quizás lo que me decía a mí un bodeguero antiguo era el estudio y los coscorrones. El estudio de lo que se puede y luego la experiencia de bodega, que tiene sorpresas. Sorpresas unas agradables y otras pues que le hacen a uno sudar un poco, pasar alguna noche de blanco en blanco también. En el término municipal de Carcastillo, en Navarra, está situado el monasterio cisterciense de la Oliva. Sus orígenes se remontan al siglo XII. Fue fundado por el rey García Ramírez con monjes de la abadía francesa de Escalá Dei. Desde su nacimiento, el monasterio cultivó viñedos y elaboró vino. Y ya en las cartas de fundación aparecen viñedos. La comunidad siguió ese plan hasta 1835, cuando las leyes desamortizadoras tuvieron que abandonar el monasterio. Durante ese tiempo, pues casi un siglo, 90 años, pues normalmente pues, las propiedades de los monasterios pues, pasaron por distintas manos. Y a principios de siglo se hizo cargo de la finca del monasterio una sociedad, la agrícola, que fue la que plantó las primeras viñas y la que construyó la bodega en que estamos. Se hicieron toda de cemento, tanto las paredes como los pisos. Cuando vino la comunidad estaba en Getafe, cerca de Madrid, y había comenzado ya hacía años la explotación de los viñedos. Llegó a tener 4 bodegas en La Mancha. Cuando llegaron aquí ya tenían la experiencia esa, recogieron el viñedo que había, la bodega, y ampliaron un poco la bodega donde pusieron las primeras máquinas de elaboración del vino. La comunidad del monasterio de la Oliva está compuesta hoy por una treintena de monjes. Poco después de las 8 de la mañana, el grupo de vendimiadores está ya en los viñedos, propiedad del monasterio. San José, San Juan y San Esteban son los nombres de las viñas más antiguas. Los monjes deben recoger las uvas con la mano. Se ayudan para ello con una pequeña hoz que corta los racimos. Trabajan en silencio, sin los hábitos que tiempos atrás tanto les incomodaban en esta tarea. Las oraciones que los monjes han comenzado con maitines a las 4:30 de la madrugada y han proseguido con los laudes de las 7 de la mañana en el monasterio, continúan en el campo. Son los rezos de tercias, una de las máximas de la regla de los monjes del Cister, ora et labora, se cumple aquí a rajatabla. Y no me avergonzaré, pero yo no me aparto de tus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras el mundo está en sus cosas, en su poder, en su evolución, esa curva espiral que no tiene punto de contacto, que es consumo, necesidad, que crea necesidad, pues el monje se retira, viene al monasterio y tiene la misión de orar por ese mundo que se ha olvidado en cuanto a la oración. En cuanto a labora, pues forma parte del mandato que el Señor Dios nos mandó a cada uno de nosotros. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. La regla nos dice San Benito que cuando el monje viene al monasterio ya es buscador de Dios, pero todavía no es verdadero monje hasta que no vive del fruto de su trabajo. Por tanto, para la subsistencia nosotros trabajar. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, dijo el Señor, no con el sudor del de enfrente. Sobre la 1 de la tarde, los monjes vendimiadores regresan al monasterio. En el refertorio, durante la comida, el monje que lo desee bebe el vino obtenido en la bodega de la Oliva.
El vino de crianza se reserva solo para las fiestas más señaladas del calendario. La mayor parte del rico caldo del monasterio se destina, sin embargo, a la venta. Se venden a toda la península e incluso a otros países como Dinamarca, Holanda y Alemania. Por la tarde continúa la faena. Los monjes prosiguen su trabajo cortando uvas. En otro de sus viñedos, cuyas cepas están emparradas, es la máquina la que recoge la cosecha. Mientras, la actividad en la bodega no cesa en ningún momento. Hasta aquí llega la producción propia del monasterio, alrededor de 100.000 kilos de uva, y también la de pequeños agricultores de la zona. Recogidas con sumo cuidado, las uvas se pesan primero y después se descargan a un depósito que hay en el exterior de la bodega. Desde el depósito de cemento los racimos van cayendo hasta la estrujadora que hay debajo, en el interior. De las variedades Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Mazuelo y Merlot, saldrán los distintos tipos de vino de la oliva. Al lado de la antigua prensa, la moderna extrae el mosto de la uva para su fermentación. En las barricas de roble descansará el de crianza. Aquí ahora elaboramos los vinos jóvenes, tinto y rosado del año, el vino de celebrar, y luego estamos comenzando una experiencia de crianza, porque ni teníamos experiencia nosotros ni había mercado de esto, y poco a poco va resultando. Ahora estamos en trámites, de momento la bodega no tiene la autorización de crianza como publicidad, pero sí la elabora. Estamos trabajando con el Consejo Regulador para sacar la categoría de crianza en la bodega. Las características primero son las varietales, y luego yo creo que son vinos muy aromáticos, muy sensibles, y son bastante redondos, y unas tonalidades agradables. Queremos, no sé. Se ha definido el chacolí como un vino algo áspero, blanco o tinto, de poca graduación y duración. Como anécdota al respecto, es curioso recordar que las constituciones sinodales de Calahorra, diócesis de la que dependían Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, mandaron en su día no utilizar en el sacrificio de la misa el chacolí, por entender que era un vino flaco, crudo, de fruto no maduro, que normalmente tenía punta de acedo o estaba dañado. En lugar de chacolí, las autoridades eclesiásticas recomendaban el vino de Rioja, Castilla o Navarra. Por fortuna, el mandato de la Iglesia no acabó con la producción de chacolí. Wilhelm von Humboldt, en su libro publicado en 1810 sobre el viaje que realiza al País Vasco, se refiere a las parras que encuentra en Guetaria. Hoy la denominación chacolí de Guetaria abarca también a la producción de este vino en Zarauz, Haya y, por supuesto, Guetaria. Entre 600.000 y 700.000 kilos de uva recogen los 14 cosecheros cuyo chacolí, siempre blanco, lleva hoy la denominación de origen Guetaria. Getariko denominazioan barruan daben zea guztiak, txakolin guztiak dira zuriak. Geteko txakolina da famatuena, leheno zan txakolina bai Ondarro bititik hasi eta kosta guztian, motoriko artek Gipuzkoan mintzat, eta Santander, Bizkaitik hasi eta Santanderra ere bai, danien zeon. Baina geho urte batzuek txarrak izan zian,
bazarriko jendea dana kalak ez dezan, filosera sartu zen, da inguru guztian matzak altzen juntzan. Orduan gehatu zen, justu gehatu zen, Getallanen da zautzan. Da Getallanen gehatu zen zauzko doblia, produzio oso gutxi, baina, bueno. Eta, bueno, hortxe afinkatu ziren, Getaiko txakolin horiek, eta orduan, bueno, Getaiko izena egin gatu da. Vicente Eizaguirre tiene la bodega Talay Berri en Zarauz. Sus viñedos, aunque algo alejados de esta, también se encuentran en el término municipal Zarauztarra. La vendimia comienza cuando Vicente Eizaguirre comprueba que la uva tiene el grado de azúcar adecuado, alrededor de 11 grados. Es entonces cuando los vendimiadores recogen la cosecha. Aunque muestren buen humor, trabajan en una postura incómoda, porque los racimos se encuentran casi siempre en el techo emparrado que forman las cepas. El 90% de la uva que vendimian es Ondarrubi blanca, el resto Ondarrubi negra. Con sumo cuidado, los vendimiadores colocan los racimos en unas pequeñas cajas de 18 kilos de capacidad para evitar que los granos se aplasten. Así, en estas cajas, la uva es transportada hasta la bodega. Ya en Talay Berri, las cajas se vacían una a una por el agujero que hay en el exterior de la bodega. La uva cae por la tolva al interior y de ahí pasa a la estrujadora primero y después a la moderna prensa que separa la piel por un lado y el mosto por otro. En el caso del chacolí blanco, los ollejos se retiran rápidamente para que no tinten el vino. Pasadas unas horas, el mosto de la uva se almacena en unos grandes depósitos de acero inoxidable para que fermente. Se trata de una fermentación rápida. En los primeros 4 o 5 días, la fermentación apenas se nota. En los 15 días siguientes, se completa todo el proceso de la fermentación, que en esta bodega se realiza bajo estricto control de temperatura. Esta moderna bodega de Vicente Eizaguirre contrasta con la prensa y los viejos útiles de sus antepasados. La tradición de los Eizaguirre en esto de elaborar chacolí viene de muy lejos. Gure familiak esan leike, gutxienez, nik horraino ariatzen naiz, gutxienez, laugarrengo generazioa naizela ni nire aldetikan. Baina dator gure aman aldetik. Gure ama zan bazarria ailemekua, eta nire aman aitonak itezun txakolina. Inkluso tarjetak bai mentziala orduan, izatezuena txakolin, nola zan, txakolin espeziala zela markatzezuna. Baina, bueno, hori baldetik. Eta nire handrian aldetik gane, Getaiko lasaldekua, harrek gutxienez lau generazio bazka bere aurrekuak txakolina itezuna. Eta guain digane, bai ailemek eta bai lasaldek ze egiten dute txakolina egiten. Osea, betitik, betidanik. De las manzanas se obtiene otra de las bebidas características de Euskal Herria. La sidra es originaria de Vizcaya. De tierras vizcaínas proceden los manzanos de sidra. La sidra fue considerada una bebida de brujas por inquisidores como Pierre de Langres, quien llegó a Lapurdi con la misión de acabar con la brujería. Pierre de Langres estaba convencido de la perversidad de los vascos, ya que en forma de sidra bebían gustosos del jugo de la manzana. De aquella manzana dejó escrito Pierre de Langres, que hizo que nuestro primer padre infringiera el mandato de Dios. Afirmaciones de inquisidores aparte, lo cierto es que nadie ha conseguido impedir el cultivo de manzanos de sidra y la fabricación de esta bebida.
maldita en épocas pasadas, sabrosa y deseada en nuestros días. Las manzanas se recogen con mimo, una a una en el campo. El proceso de elaboración de la sidra ya no es el tradicional. En la actualidad se ha impuesto un sistema mecanizado. Antes las manzanas se machacaban con unas mazas y se prensaban. Ahora es una máquina la que las trocea antes de pasar a la prensa. El jugo de las manzanas fermenta en las barricas. Si lo que fermenta es una mezcla de agua y manzanas machacadas, la sidra que se obtiene se llama piarra. La aparición del alcohol supone la gran revolución de las bebidas. Los aguardientes y primeros alcoholes de cereales comienzan a fabricarse en el siglo XVI, pero no será hasta el siglo XVIII cuando se extienda su consumo. Tras estas bebidas de alta graduación fueron surgiendo gran variedad de licores. En Navarra, el licor por excelencia es el pacharán, que con anís y endrinas elaboran muchas familias navarras. Estamos en Licores Baines de Iruña. Aquí el anís y las endrinas maceran en barricas de roble, razón por la que la empresa pertenece a la Asociación de Artesanos de Navarra. La casa fue fundada en 1844 por el suizo Matosi, dueño de los cafés Suizo de Iruña y Bilbao. Hoy son 3 familias navarras las dueñas de Licores Baines. Entonces este hombre monta esta fábrica de licores y empieza a hacer ron suizo y especialidades un poquito de su país. Posteriormente, esto lo compra en el año 61-59 aproximadamente, Daniel Baines y José Ibáñez y Severino García, que eran familia los 3, entonces son ya nuestros padres los que se dan cargo de esto y posteriormente mi primo y yo. Fabricábamos de todo, era una empresa que se dedicaba a elaborar todo tipo de artículos y era la época del granel. Entonces, cuando se prohíben los graneles, en el año, creo recordar, 83, viene la prohibición del granel y entonces nos tenemos que especializar ya en el tema nuestro, que era un poquito más el pacharán que lo demás. La mayor parte de las endrinas de Pacharán Baines procede de Navarra. Entre septiembre y noviembre, recolectores particulares las traen hasta aquí. El resto se importa de países del este, bien refrigeradas para que se conserven durante todo el año. Los gitanos de estos países son los principales recolectores de este fruto silvestre. El otro componente fundamental para obtener pacharán es el anís. El anís lo elaboran también en Licores Baines mezclando alcohol, esencia de anís y azúcar blanquilla en proporciones adecuadas. A este anís, metido ya en las barricas, se les añaden las endrinas. La cantidad de fruto por litro de anís depende del tipo de pacharán que se quiera conseguir, pero la media suele ser 200 gramos de endrinas por litro. La maceración dura entre 4 y 7 meses. También varía según el grado del pacharán. Tras la maceración, el pacharán debe filtrarse varias veces. El definitivo filtro se produce en los depósitos de acero por los que pasa el licor antes de ser embotellado. Los diferentes tipos de pacharán Baines se consumen, sobre todo en Navarra,
aunque cada vez son más conocidos en otras comunidades. Últimamente se está exportando a Francia y también están interesados por él los Estados Unidos. El futuro de este licor, que recomiendan beber frío y del año, está por tanto asegurado. Pienso que es un producto que está muy arraigado ya a nuestras costumbres y a nuestro pueblo, y entonces esto pienso que continuará siendo un producto para siempre. Aparte ya se va a salvar el escollo que había de que es un producto salvaje y que no era cultivable, porque ya se va a poder cultivar gracias a unos estudios que se han realizado por parte del Consejo Regulador con el ITGV y el Gobierno de Navarra, y entonces pues parece ser que se puede ya cultivar el producto en breve, con lo que ya pues materia prima no nos va a faltar y por tanto pues tendrá continuidad. Casi simultáneamente al alcohol, el viejo mundo descubre 3 bebidas más: el café, el té y el chocolate. Los barcos de la Compañía Guipuzcoana de Caracas trajeron hasta aquí buena parte del cacao extraído en tierras americanas. El chocolate se convirtió así en uno de los alimentos más consumidos por los vascos. Desde Bayona, un comerciante judío, Aaron Colás, controlaba desde 1727 el mercado de cacao. No es extraño, por tanto, que en Bayona, la comunidad judía principalmente, iniciara una importante tradición chocolatera. En Guipúzcoa, una de las familias precursoras en la fabricación artesanal de chocolate fue la familia Saint-Geron. Hacia 1800 llegaba a Mendaro desde su Maule natal, el primero de los Saint-Geron. Bernardo Saint-Geron se instaló en una casa de la plaza Azpilgoeta, al lado de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. El apellido Saint-Geron proviene de la zona de Mauleón, en Francia, concretamente del pueblo de La Rory, donde nació Bernardo Saint-Geron, que en la época de las guerras carlistas parece que era militar. Vino aquí, se casó con una señora de Regil y se instaló en esta casa de Mendaro. Eso puede ser hacia el año 1800, avanzado ya el siglo. El nombre de esta primera casa era Catecoa. Luego su hijo Enrique se dedica, ya se instala la familia aquí, nacen los hijos, y su primogénito, que era Enrique, se dedica ya a la importación de productos coloniales. Luego entonces esta casa pasa a llamarse Enrique Necúa y se fabrica esta pequeña tienda con todos los cajones que tiene para guardar el cacao, el azúcar, la vainilla, la canela, todas esas especias que venían del continente americano. El origen del chocolate lo da el hijo de este Enrique, que se llamaba Juan María, y que aprendió el oficio de chocolatero en Bilbao. Pues lógicamente tenían en casa toda la materia prima y era fácil hacer el chocolate. De este molino, que todavía conserva la familia Saint-Geron, salía el socorrido chocolate a la taza que tanto se consumía en el País Vasco en aquella época. Hablamos de mediados del siglo pasado. En Guipúzcoa había más de 100 pequeñas fábricas. Eso quiere decir que había un consumo considerable, aunque la producción me imagino que no sería muy grande, pero sí que había que producir. Si en cada pueblo, por ejemplo, en Mendaro había una, pero en Deva había 2 o 3, en el Goibar, en Motrico, en todos estos pueblos habían varias familias que se dedicaban a fabricar chocolate, y eso quiere decir que se consumía. Incluso yo le he oído contar a mi suegro que era una de las comidas al día, la del atardecer o la que sustituía la cena, se hacía a base de chocolate con sopas de pan. Sí, bueno, eso también deducimos por las partidas y las facturas que tenemos guardadas. Era alimento básico de grupos de personas, tanto de gente necesitada de sobrealimentación como sanatorios, centros antituberculosos, hospitales, hospicios, colegios, conventos, como el ejército. En la casa Saint-Geron de Mendaro siguen siendo fieles a la tradición. El mismo molino que en 1850 instalara Juan María Saint-Geron y el mismo chocolate a la taza de entonces.
por lo menos el que la gente pueda recordar, la gente más mayor pueda recordar, es el mismo. Únicamente, antiguamente se hacían un par de variedades más, que era un chocolate con canela, que le añadían la canela pues para darle un toque como más exótico, y otra cosa que se hacía era otra variedad más barata, que era añadiéndole harina. El cacao descascarillado cae de la tolva al molino. Las muelas de madera de encina se encargan de triturarlo y fundirlo sobre la piedra caliente. Antiguamente, debajo de la piedra ardían carbón y leña. Hoy el sistema que calienta la piedra es eléctrico. Una vez obtenida, la pasta de cacao se traslada a una caldera de cobre caliente donde se mezcla con el azúcar. El cacao y el azúcar mezclados pasan de nuevo al molino hasta conseguir una masa homogénea que a una temperatura determinada está lista ya para hacer las tabletas. Se coge maña, o sea, es cogerle la temperatura con la mano, te das cuenta si está más caliente o menos caliente de lo que necesitas, porque el chocolate no lo pasas ahí y ya está, o sea, es con la mano un poco el que ves la temperatura idónea del chocolate. El calor y el frío, que es muy importante en el chocolate. Preparada la masa, se trocea y se pesa para que cada tableta tenga la misma cantidad de chocolate. Después se coloca en moldes. Con los golpes del tableteo salen las burbujas de aire que hay en la masa. De esta forma, la superficie de la tableta, al menos la de la parte superior, queda completamente lisa. Las tabletas se colocan más tarde sobre el suelo, en la parte más fría de la casa Saint-Jérôme, para que se enfríen de manera natural. Pasadas 24 horas, las tabletas se envuelven para la venta. En 1984 murió el último chocolatero de la familia Saint-Jérôme. Sin embargo, sus sucesores han mantenido la elaboración artesanal de chocolate en la misma casa de Mendaro y han extendido su venta a la tienda que también poseen en Donostia. Mi suegro estaba convencido de que nadie iba a continuar con esa tradición, pues porque él lo decía, conmigo se acaba esto. Entonces, en ningún momento nos planteamos la posibilidad de restaurar la fábrica de chocolate, ni la tienda, ni nada. Entre otras cosas, porque no teníamos absolutamente ni idea de hacerlo. Pero de repente surgió ese sentimiento de qué pena, qué hacemos con esto, cómo lo vamos a destruir, si es un tesoro el que hay aquí. No sé, entonces empezamos a darle vueltas y fue como una ilusión enorme, pero que se ha hecho realidad. No solo chocolate a la taza, también otros tipos de chocolate más refinado, trufas, bombones variados rellenos de licor o de frutas de temporada y hasta turrón para Navidades llevan el artesanal sello de los Saint-Jérôme.